Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pardo de Vera. Como usted sabrá, como buena gallega, no podemos compartir desde Galicia ese optimismo a las cuentas. Ha habido una crítica generalizada en Galicia a estas cuentas. De hecho, ha llegado incluso a las propias filas socialistas el malestar. Entonces, en primer lugar, quería recordarle que desde Marea seguimos manteniendo nuestro rechazo a estas cuentas, ya que no compartimos el modelo de Estado que ustedes plantean con estos presupuestos, donde se incrementa el desequilibrio territorial y donde tampoco compartimos el papel que se le asigna a Galicia. Como digo, propone un modelo de Estado cada vez más desequilibrado, con una bajada brutal para Galicia del 20%, que hay que leer en paralelo con el aumento del presupuesto en todo el arco mediterráneo. Y pongo un dato encima de la mesa. Entre Cataluña, Valencia y Andalucía se llevan algo más del 44% del presupuesto territorializado. Están ustedes llevando a cabo una reconfiguración del Estado o una vuelta de tuerca más que tiene la lógica de concentrar el poder político y económico en la capital y en el Mediterráneo. Es decir, que se hace coincidir cada vez más el mapa de las inversiones con el mapa donde se disputan y se ganan las elecciones, y con modelo que nosotros obviamente no compartimos. Y más grave que todo esto no es solo un problema de cuestión de cantidades ni del peso específico que ocupa Galicia respecto del Estado, sino que es un problema también de modelo. Y me explico. En este momento, estos presupuestos generales del Estado son clave para Galicia porque estamos ante un fin de ciclo del modelo de inversiones en Galicia. Estamos ante el fin del ciclo de la inversión en la alta velocidad. Nosotros teníamos grandes esperanzas desde Marea de que una vez por todas se acabasen las inversiones en la alta velocidad, quitarnos esa hipoteca que nos estaba comiendo la mitad del presupuesto anual y que pudiéramos empezar a hablar de una vez por todas de la agenda de infraestructuras que realmente necesitábamos. Y de repente nos encontramos sorprendidos que después de la alta velocidad, cuando se acaban las partidas de la alta velocidad, lo que nos plantea el Gobierno es la nada. Es decir, todas las partidas que bajan en la alta velocidad se traducen directamente en la bajada de inversión a Galicia. Entonces, la primera pregunta y la pregunta clave aquí es, después del AVE, ¿qué tiene pensado el Gobierno para Galicia? ¿Cuál es el plan de inversiones para Galicia después de las partidas de la alta velocidad? Esta es una cuestión central, pero bueno, antes de meterme en el plan que tendría que venir por delante, sí que quiero preguntarle si con estas partidas se garantizan los plazos que hasta ahora estaban encima de la mesa de las fechas de fin de obra y de puesta en servicio de la alta velocidad. Y después, ya para hablar del ciclo que se abre, ¿no?, de la necesidad de revisar esa agenda, quería hacer una pequeña reflexión con usted, compartirla con usted. Y es que cuando se ponga en marcha la alta velocidad, dentro de 2 años, esperemos, veremos cómo la dirección del flujo socioeconómico, en lugar de ser cara hacia Galicia, será hacia Madrid. Es decir, eso que se nos vendió como el AVE a Galicia probablemente se llame el AVE a Madrid, porque la dirección de los flujos será hacia el centro. Sin embargo, se le llama AVE a Galicia porque la cabeza desde donde se pensó fue precisamente desde Madrid. Y lo que queremos poner encima de la mesa es precisamente la necesidad de cambiar esto, de que la agenda, en vez de decidirse desde la capital, se decida desde Galicia. Porque nuestra agenda es diferente. Nuestra agenda tiene que ver con la conexión entre las grandes ciudades, las cercanías en las áreas metropolitanas de Coruña y Vigo, la conexión de los puertos con el sistema ferroviario, la salida sur de Vigo. Esta es la agenda real que necesitamos y la agenda para dinamizar socioeconómicamente Galicia. Y para todo esto, en los presupuestos generales del Estado del 2019 no hay prácticamente nada, más allá que de pequeñas partidas con título pero sin dinero. Por ejemplo, conexión entre ciudades a Coruña y Ferrol, que es estratégico prolongar ese eje atlántico, tenemos solo 400.000 euros. Le pregunto, ¿qué va a hacer con esa partida? Ourense-Lugo, hay 2 partidas de 80.000 euros. ¿A qué alcanzan? Vigo-Ourense, 500.000 euros para el estudio de una obra que creo que compartirá conmigo que, tal y como está planteada ahora mismo, el Vigo-Ourense es imposible. Y aquí, cuando se pone uno fuera de los micrófonos, hay un amplio consenso de que esa obra es prácticamente inviable. Espero que cambien la política que llevaba haciendo el Partido Popular y que, en vez de buscar soluciones inviables, poner partidas que saben que no se van a ejecutar, pongan partidas reales a soluciones viables. La situación del ancho métrico es crítica. Hay una partida de 10 millones, algo más
Es cierto que en el resto, pero queremos saber exactamente a qué se van a destinar. La salida sur de Vigo solo cuenta con 1 millón y queremos saber qué da con 1 millón de euros para esa conexión imprescindible con Portugal. Y acabo ya. Algunas de estas cuestiones que acabo de colocar encima de la mesa son importantísimas para avanzar en el posicionamiento de Galicia en el corredor europeo de mercancías. Aquí es evidente que si todas las inversiones de conexión entre puertos y ferrocarril se van para los puertos del Mediterráneo, se está promoviendo que de facto nuestros puertos se queden atrás. Si se diseñan unos trazados en los que se les deja a Portugal todo el liderazgo de los puertos de la fachada atlántica, es en detrimento de Galicia. Y aquí se está compartiendo un mismo modelo de Estado, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista. Hoy vimos un acto de cara a la galería de promoción de los corredores europeos y de la inclusión del noroeste en los corredores europeos. Nos alegramos de que se hagan esos actos, pero queremos partidas, queremos compromisos reales y queremos partidas específicas para esto. Y recordarle que si quieren contar con el apoyo de Marea para sacar estos presupuestos generales adelante, pues que tenemos que sentarnos en la mesa y hacer una reflexión profunda a medio plazo de cuál es el camino y cuál es el plan de futuro para nuestro país. Gracias.